El gobierno ha dado la cara Sí. para todos los eventos que han ocurrido. Puede o no convencer a muchos, pero da la cara, que es más que lo que ocurría antes. Claro. Antes salía un burócrata ahí, si es que salía. O no decía, salía. O daban una conferencia de prensa donde decía no se aceptarán preguntas, O filtraban. ¿no? O información. filtraban la información, o te enseñaban a 40 personas que habían agarrado porque eran muy peligrosas. Y después no te decían que el juez había dejado libres a 38, porque las otras dos eran las culpables y 38 eran bulto que agarraron caminando en la calle. Claro. Pues lo que es importante es muy importante comunicar, pero también hay que saber cómo comunicar en una crisis. Claro. Y lo primero que uno se encuentra en una crisis es una sorpresa. Es un evento inesperado, la mayoría de las ocasiones, en donde pues justamente hay falta de información. La segunda característica. Y esa falta de información es lo que genera en muchas ocasiones que los rumores, que la desinformación prevalezca. ¿Por qué? Porque las cosas pasan muy rápido. Es decir, lo que ocurrió en Culiacán, pues prácticamente estábamos participando en tiempo real de lo que estaba ocurriendo. Y comunicar en esas circunstancias es muy complicado, y más cuando hay vidas de por medio, y más cuando hay un posible enfrentamiento entre grupos delincuenciales y fuerzas armadas, policías o marinos. Entonces, aquí es muy importante simplemente señalar el hecho. Nos podemos tomar muchas horas informando el hecho y no va a cambiar, no se va a modificar. Pero si yo quiero comunicar en el momento y cuando está en curso un operativo, pues es primero irresponsable, porque estás poniendo en riesgo el mismo operativo. Y además, las cosas están pasando tan rápido que lo que te vas a enfrentar es un escrutinio público. Te van a criticar, te van a cuestionar. Eso ocurrió en Culiacán, Claro. en la primera conferencia de prensa que sí. dan, que además no es una conferencia de prensa, realmente aparece Durazo con los generales, el almirante, y lee un comunicado, y se acabó. Exacto, y eso fue al día siguiente. Y eso, no, fue el mismo día. Fue el mismo día en la noche. Ok. Entonces el problema ahí es que dio la versión preliminar que era incorrecta. ¿Y qué pasó? Nos mintió Durazo. ¿Por qué es no, incorrecto? Durazo dio lo que, quiero suponer, Claro. que obraron de buena voluntad, y dieron la versión que tenían en ese momento. Ahora, no es incorrecta, simplemente estás en un escenario de falta de información en donde tal vez esa conferencia de prensa en ese momento no era lo mejor o no era La lo más deberían adecuado. Al día siguiente de la mañana. O deberían haber dicho, ¿saben qué? Lo que te acabo de decir, Claro. está ocurriendo esto, Sí. ocurrió esto, Sí. no tenemos más información. Pum. Por lo general tú El problema informas es que ya habían soltado al a Ovidio. Ovidio, entonces Que- ya estaba difícil no dar la conferencia, ¿no? Nada más por oso informativo. Ovidio en latín quiere decir el que cuida las ovejas. A mí me llama mucha curiosidad que el hijo del Chapo se llamara Ovidio. Después, ¿qué sucede? Te cuestionan. También fue el gran poeta del amor. También. Te van a Latino, ¿no? cuestionar, te van a acusar. Tú eres el malo de la película en una crisis y hay una propensión a perder el control. Es decir, si yo no estoy sobre la información, sobre la comunicación, pues va a parecer que no tengo el control del hecho. Y la realidad es que no lo tienes en ese momento. Estamos hablando 2, 4, 6, 8, 10 horas después de la crisis. Y finalmente, este es un error muy importante de empresas y de gobiernos y de instituciones, es que empiezas a tomar decisiones de muy corto plazo. Es decir, sin tener el escenario completo, sin tener la información necesaria, empieza a tomar decisiones. Y esas decisiones, a la larga, van construyendo una narrativa que a los ojos de la opinión pública es completamente equívoca. A la luz de todo lo que tú estás diciendo, ¿cómo calificarías el manejo que le dieron en lo que a comunicación se refiere a la crisis de Culiacán? Yo creo que hubo muy buenas intenciones de comunicar, de no caer en los errores de otros gobiernos. El terremoto del 85, el expresidente Lamadrid no salió. No, El levantamiento zapatista, el expresidente Salinas tardó 48, 72 horas en dar la cara. Muy criticado en su momento por quien fuera asesor de Jack Kennedy, Pierre Salinger. Lo confrontó y le dijo que lo había hecho muy mal. claro que lo hizo Aquí mal. yo creo que Bueno, es que no lo hizo. no salió. Punto. Y se lo dijeron. Y bueno, el punto es... ¿Se enojó el Orejas? Sí, mucho. Y Ay, también el señor Córdoba, ¿no? También se Los enojó. enanitos de Dublín, te digo, son como... Sí. Son malos. Y bueno, Pierre Salinger manejó pues, la muerte de Kennedy. Aquí se manejó con la intención de dar la cara, de informar, tal vez de sobreinformar. Pero no se escondieron. No Y eso se tiene un escondieron. mérito. Se establece una narrativa, se defiende esa narrativa, pero para futuras ocasiones, esperemos que no haya muchas más de estas, orden, disciplina, método y sistema. Y a mí lo que me preocupa es que una vez que ya hicieron eso,
vuelven a caer en lo mismo. O sea, como que sueltan el tema, lo vuelven a soltar y vuelven a generar como otra crisis. Ahora, ¿qué sucede? Que estos Lo que pasa temas... es que el tema no se había agotado. A ver. Yo no creo que lo soltaron. No se había agotado y tenían que seguir hablando. Culiacán, la familia Lebrón, y Levarón, perdón, y todos estos no se van a agotar. Va a haber periciales, va a haber narrativas, va a haber diferentes actores que van a seguir hablando. Entonces, bueno, esto se llama una situación de crisis difusa en el tiempo. Vamos a aprender a vivir con estas situaciones como el gobierno anterior tuvo que enfrentar a Ayotzinapa. Y acuérdense que el ciclo de noticias es... Apenas habíamos terminado de hablar de los policías muertos en Aguililla. Así es. Ya estábamos hablando al siguiente de los Sí, muertos en Guerrero. Y tenemos el cabo ametrallador, y después viene este operativo, y después viene la familia Levarón. Es un tema que va a estar, la violencia llegó Oye, para perdóname, quedarse. estás hablando de los casos más... Por eso, los que generan crisis. De los que hubo más muertos. Claro. Pero ha habido muchas otras cosas.